¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo todos los jueves, a partir de las 21:30 en estos 31 años de emisión interrumpida, ahora por Norte Federal, por Somos Uno y por Gigaret. Y vamos a comenzar este desafío de una manera singular, escuchándolo al Papa Francisco. Nadie, meritorio o sin mérito, tiene derecho a mirar de arriba abajo al otro, como si no valiera nada. Esa actitud altanera es lo contrario de la compasión. Regodearse en la propia supremacía frente a quien está peor. Y esto no pasa solo con los más ricos, ya que mucha gente cae en esa tentación de nuestro tiempo. Mirar desde lejos, mirar desde arriba, mirar con indiferencia, mirar con desprecio, mirar con odio. Así se gesta la violencia. El silencio frente a la justicia, frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Y ahí está la cola del diablo. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Bien, las palabras del Papa han generado en estos últimos días una verdadera oleada de opiniones a favor y opiniones en contra y una cobertura de todos los medios eh, públicos y sociales del país en una forma inusitada por todo lo que representa para la feligresía católica y sin ninguna duda a nosotros nos llena todo esto de preguntas como ¿por qué el Papa manifestó este tipo de situaciones que vivimos los argentinos? ¿Cuál es el impacto que esto causó en toda la población? ¿Qué es lo que piensan y sienten todos aquellos que comparten las manifestaciones del Papa y que están viviendo situaciones muy duras? ¿Qué opinan aquellos que creen que no debiera opinar de esta manera? Y si lo hizo, ¿por qué no lo hizo antes con países que pasan por situaciones iguales o mucho peores como que estamos viviendo nosotros acá, o peores que la nuestra como Venezuela, por ejemplo? Otros que dicen Bergoglio superó al rol del Papa. Entre tantas otras cosas que toda la feligresía católica se pregunta precisamente por el rol del líder espiritual de todos aquellos que profesan la religión católica. Y hoy estamos con muchos jóvenes, algunos académicos, porque me parece que el tema lo amerite, es lo suficientemente serio y delicado como para que nosotros hagamos un intercambio de opiniones respecto a lo que esto significa para todos nosotros. Chicos, ¿quién arranca? ¿Miguel? Miguel. Bueno, realmente el tema es tremendamente serio y te diría delicado. Y cuando recibí tu invitación, las universidades hace mucho tiempo venimos trabajando sobre el pensamiento complejo. Y cuando hablamos de complejidad, hablamos de incertidumbre. Y cuando se abre la puerta de un conflicto,
o de una situación conflictiva, sea por expresiones, sea por hechos de acción directa, indudablemente requiere desde el mundo universitario, me ubico desde ahí, una mirada y una observación para estar por sobre la diada, dirían los hindúes. Los hindúes, sobre todo el Mahatma Gandhi, la no violencia era el fenómeno que le permitió la liberación de la India con un método no violento. Él decía, hay que aprender a estar por sobre los contrapuestos. Y esta pretendida realidad de contrapuestos, justicia social o actitud de gobierno, hay que tener mucho cuidado porque es desde qué conocimiento se está haciendo el análisis. Y Edgar Morin, uno de los creadores del pensamiento complejo, dice, el conocimiento se va a ver desde la antropología del conocimiento o desde la sociología del conocimiento. El mundo de las ideas o de las ideologías tiene que ver con la sociología. La apuesta desde la espiritualidad tiene que ver con la antropología del conocimiento. Esto es muy delicado. Yo diría el escenario apuesta que vos planteás, Jorge, es profundamente delicado y profundamente finito y delicado para poder abordarlo, porque uno lo puede abordar rápidamente desde las diadas. O estoy a favor o estoy en contra. Pero queda la tercera alternativa o el tercer análisis es ¿y cómo se resuelve para que el tejido social no entre en situación conflictiva? Está ahí nomás. Yo creo que a nuestro Papa, Bergoglio, hay que verlo desde 3 puntos de vista. Uno, desde el de la fe. Es el jefe espiritual de la iglesia más importante del mundo, en la cual muchos la practican y muchos toman la palabra como algo sagrado. Por eso cuando se dice algo hay que tener cuidado, porque se lo puede tomar como algo sagrado, propiamente dicho. De ahí la polémica que levantó, ¿no? Exactamente. El otro es que Bergoglio es el jefe de un Estado, del Estado Vaticano. Cuando habla como jefe de Estado también. Claro. Y ahí lo podemos ver desde el punto de vista político. Y después lo tenemos que analizar desde el punto de vista de Bergoglio, el ciudadano argentino, con todas sus vicisitudes y con toda su política encima del Estado argentino. Entonces, la mirada tiene que ser bien puesta. ¿Qué vamos a debatir? Si vamos a debatir la fe y el dogma de lo que él dice, o a la persona que dijo tal cosa y opinó sobre su país de origen y lo que sucede en la política en la Argentina. Miguel dijo, esto es muy finito, Es y una muy línea delicado. muy finita. Yo creo que no nos podemos eximir de la representación espiritual que él tiene como líder de la Iglesia Católica y de ser humano, porque no deja de ser un hombre, finalmente, ¿no es cierto? Y estas opiniones, no sé si las hizo el Papa o las hizo Bergoglio, que es otra de las preguntas, ¿no es cierto?, que la gente se formula. Y es lo que tenemos que discutir nosotros hoy, o cambiar opiniones nosotros, sobre la incidencia que puede tener todo esto en la vida diaria de todos nosotros. Sí, me parece que más allá de viendo cómo lo debatimos, cómo lo estudiamos, para mí no hay que buscarlo cómo lo vemos, porque Bergoglio, como ustedes dijeron, es el jefe de un Estado, el jefe de un espiritual, de toda una población, y también es argentino, y creo que me parece que opine un argentino, me parece que es la opinión que muchos coinciden o sea, los 3 ejes transversales en un punto coinciden. Y me parece que el Papa en algún punto habla de la racionalidad de la Iglesia. O sea, habla de que no podemos mirar al otro como enemigo, sino lo tenemos que mirar como otro ser humano. Y me parece que en este último tiempo se debatió mucho de el ser superior, y el Papa hablaba de que antes de llegar a la guerra, digamos, física,
hay toda una guerra verbal, que creo que en estos últimos 8 meses, 9, la guerra verbal se profundizó demasiado, y me parece que también por eso la sociedad muchas veces frente a una opinión decide ponerse de un lado o del otro, cuando hay que ver la realidad. Chicos. Sí, en mi opinión, por ahí yo creo que el Papa siempre habla de muchos lados. Él se acuerda también de dónde vino, dónde está ahora, y creo que siempre va a hablar con la voz de los pobres, con la voz de las mujeres desamparadas, con la gente que está en la guerra, con los políticos que están luchando para que haya paz. Yo creo que él habla de ese lado, y por ahí el testimonio de él, o la forma de pensar de él, o la forma de transmitir las cosas, por ahí yo creo que hay mucha gente que no le gusta, que también le pone nervioso, y yo creo que también él sabe que ese es su trabajo, que es dar a conocer muchas cosas que mucha gente no quiere escuchar, y estar con los que, como los que él dice, que son los cabecitas negras, con los que no tienen para comer, como él se acuerda en donde él empezó, en Buenos Aires, y yo creo que eso es el Papa, creo que eso es Bergoglio, y creo que en este caso tendríamos que debatir por qué él lo está diciendo, y por qué hay mucha gente que creo que no hace caso a lo que él dice. Yo creo que las últimas declaraciones del Santo Padre Francisco que escuchamos, lo último que él está buscando es separar a los argentinos, porque más allá de que hace más de 10 años que él está muy lejos, está muy presente en lo que es la política argentina nacional. Sabemos que tiene contacto con más de un político cercano a sus ideas o no. Y acá, cuando lo escuchamos, yo creo que esas declaraciones son más, obviamente que hay un argentino detrás, pero son más de un jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano que de un jefe religioso de la Iglesia Católica. Esa es mi percepción. Y después, recordemos 10 años atrás, cuando Francisco toma este lugar de Papa, él hablaba de la unidad, no solamente entre todas las religiones, sino la unidad de los argentinos. Y creo que eso va a ser uno de sus pilares de acá hasta que termine su papado. Debiera de ser. Debería. Bueno, me parece, en cuanto al recorte que pusieron al aire, me parece que en todo su discurso el Papa mantuvo su rol de líder espiritual, excepto justamente en esa última frase donde creo que él logra una polarización en la opinión. Por un lado, sí, se compraron los gases lacrimógenos, y por otro lado, vertió su opinión en cuanto a que ese dinero podía ser utilizado para otra cosa. Entonces me parece que sí es una opinión política cuando entra justamente a polarizar la opinión y a condicionar esa opinión, siendo que él es un líder de tantas personas, y que justamente la Argentina no necesita justamente esa polarización entre lo que decía Garrido, esa diada entre lo que está bien y lo que está mal. Me parece que el rol de un líder espiritual es justamente llegar a los consensos y mantener una posición neutral en lo político. Adelante, Los que tienen micrófono, eso. Bueno, yo coincido totalmente con lo que decía la mujer, la señora, la compañera. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Digamos, en todo su discurso estuvo su conducta como papa, pero al finalizar el discurso, sabemos que es un líder espiritual y que hay muchas personas que están detrás de él siguiendo ese modelo. Entonces, como líder espiritual y como líder, digamos, de la Iglesia Católica, para mí, mi opinión es que él tiene que ser imparcial, digamos, en las decisiones, en los discursos, no tiene que tirar ni para un lado ni para el otro, porque justamente es eso, digamos, un líder religioso que tiene que ser imparcial en las decisiones de la sociedad, y más precisamente, digamos, en Argentina, porque justamente se debate todo esto, que justamente es argentino, que es papa. Por eso le asignan el Papa peronista y todas estas motes que le están dando en estos últimos días, que genera este tipo de intercambio de opiniones. Sí, bueno, en la conferencia podemos ver muchos jóvenes, ¿no es cierto? Sí, veías el corto, ¿no?
Y algo que marqué acá en lo que anoté es que decían, ustedes no se achican, van al frente, no andan de conferencia en conferencia, y la verdad que me parece algo importante lo que dice, ¿no? Yo creo que primero que nada, contestando lo que decía Jorge cuando comenzó, yo creo de que lo habla como argentino y la atraviesa como argentino. Creo que hoy hay una sociedad polarizada en el cual yo creo que lo que está haciendo el Papa como Papa es poder hacer ver a sus feligreses, no sé cómo se dice porque no profeso la religión, en el cual sí se está abocando a quienes, como él lo decía, a los cabecitas negras. Creo que como argentino le atraviesa lo que está pasando en la República Argentina, que es la pobreza extrema y la violencia extrema que hay. Hoy podemos ver cómo, y coincido totalmente con lo que decía el Papa recién, con respecto a que la violencia empieza de manera verbal, como podemos ver, nuestro presidente lo dice de manera abierta, diciendo viejos meados, entre otras cosas más, a la violencia física, que termina, bueno, como bien lo decía él, con palos, gases, etcétera, etcétera. Entonces creo que como Papa no lo conozco como una persona religiosa, pero sí entiendo y respeto lo que es su jerarquía dentro del ámbito espiritual y me parece correcta la opinión que la dio. Pues ya instalamos el debate, ¿no es cierto? Ya está viendo concepciones, ya definimos más o menos cuál es la lectura que le dan a ustedes. Bueno, ahora tenemos que empezar a medir los impactos, cómo se modera esto, cómo se capitaliza, cómo se llega a... Mi temor en todo esto, les confieso, es la incentivación de la polarización en la Argentina, ¿no es cierto? Independientemente de las palabras, ¿no es cierto? El estudioso de la paz y de la no violencia. Entonces, a veces las palabras de estos líderes tan importantes en el mundo impactan de un lado y del otro. El problema está en la interpretación que le damos. Por eso es importantísimo el programa que estamos haciendo para conocer cómo les llegó a ustedes todo esto. También hay que reconocer algo de Francisco. La mirada que nosotros tenemos en la Argentina de Francisco no es la misma que se tiene en el mundo. No, claro. Además, esto que dijo llegó para acá, no salió para otro lado. Exactamente, o sea, fue algo muy local, sí, digamos, claro, el muy ejemplo que él dio argentino, fue un ejemplo muy local, sí, muy sí, de algo sí, que sucedió acá. Por eso es una opinión muy política la que dio y muy dirigida sobre todas las cosas, o sea, no solo política, sino dirigida. Ahora, la mirada que se tiene sobre Francisco en el mundo es otra. Es un líder de paz, es un líder de una religión muy importante. Yo no profeso la religión, así que no me voy a meter en ese tema, pero hay sí algo que, vuelvo a repetir, hay que ver las palabras de él, y ahí sí coincido, en que las palabras de él van a hacer que otras personas puedan tomarlas literalmente o no. No todo el mundo analiza lo que él dijo y otros lo toman en forma literal. Entonces, sus seguidores de su iglesia pueden tomar esas palabras en forma literal y otros lo pueden tomar como para un debate como este. Yo les quiero confesar que hemos invitado a muchos sacerdotes, a mucha gente que tiene que ver con esto, a organizaciones que están estrechamente relacionadas a la Iglesia Católica y casi todos se han excusado, atento a que podían dar una explicación. Yo estuve leyendo bastante y esta postura del Papa representa a la Iglesia martiniana, ¿no es cierto? Y entonces yo no lo sé explicar, no tengo formación para explicar ese tipo de cosas que en alguna medida lo justifican. Ahora, pueden justificar una expresión del Papa, pero la gente común, ¿no es cierto?, lo asume de otra manera. ¿Me permitís? Sí, claro. Cuando uno pretende resolver conflictos de tipo social, hablo como operador de conflicto, de tipo social o de estas características, primero vemos el sistema. Acá hubo una palabra recurrente, como argentino. Muy bien, el escenario es la República Argentina. Uno tiene que tener claro cuál va a ser el escenario que efectivamente... Muy bien, la República Argentina es un tema político. Fue una reacción a lo que ocurrió. Sí, es un tema político. No solo sobre la Argentina, sino sobre muchos temas. Él siempre confronta al tema de la paz. Por ejemplo, las guerras o el tema en Brasil, muchas veces el tema del hambre. Siempre él, cuando va al frente, es por los más necesitados
haciéndole frente a los políticos, a los líderes que en este caso creo yo, que todos pensamos así, que tendrían que ser el ejemplo de apaciguar las cosas, de buscar la solución para su pueblo, para la Argentina misma, si es lo que bueno, yo no creo así que por ahí fue el mensaje de él, pero yo creo que lo hace en general, y como él, sabiendo que es el Papa, porque él lo sabe y lo sabe bien, yo creo que va en ese tema, no solo en Argentina, sino en todos sus mensajes que da, y lo hace en italiano también cuando da todas sus reuniones, sus mensajes en Italia. Él siempre está abocando a que la gente esté mirando al de al lado, al de abajo, al que tiene menos. Creo que también Pero bueno, eso esa es la lo base remarca. de la religión católica. Claro. Sí, o sea, tenemos que empezar porque la base de la religión católica es la paz y son los 10 mandamientos, digamos, y entonces a partir de ahí no puede tener otro discurso o no debería tener otro discurso. En este caso fue algo muy puntual y muy dirigido sobre algo que sucedió en la Argentina, en un momento clave de la Argentina, digamos, ¿no es cierto? Sí, Entonces, también viendo un poco por qué él interviene con ese discurso hacia la Argentina. Creo que hace unos meses el Papa recibió al presidente de la Argentina y en las charlas yo supongo que hablaba un poco del consenso y de esta paz en la sociedad, porque bueno, creo que como así lo ve el Papa y lo vemos todos los ciudadanos, el clima de violencia que está sucediendo en Argentina es muy extrema, y creo que el Papa hable sobre la paz en Argentina es también un llamado a la reflexión. Hoy decían, el Papa polarizó el tema. Yo creo que lo polariza, pero no por una cuestión de que esté de un lado o del otro. Hoy escuchaba el Papa peronista. Me parece que no es así, no es el Papa peronista. Para mí no tiene que ser así, sino tiene que ser una postura de lo lógico, lo racional. O sea, no hay mucha teoría en si es de una ideología u otra, es de lo que está bien. Para mí es por ahí mirarlo de ese lado. Bueno, yo creo que también hay que hacer una distinción entre lo que es el discurso de la Iglesia y las acciones de lo que tiene, de lo que es y ha sido la Iglesia Católica, que creo que también muchas veces a nivel histórico ha habido una diferencia. Una cosa es tener un discurso de paz y otra cosa también es promover la paz. Y en cuanto a lo que es el Papa en sí, no sé si se ha vertido ha vertido su opinión en este tema en particular, y obvio con el fin de, no sé, bajar los ánimos o mantener un discurso de paz o llevar paz, pero no lo ha sido en todas las situaciones que estamos viviendo. O sea, creo que hay otros conflictos en los cuales no se ha involucrado, entonces creo que sí llevó muy particularmente a este punto a la situación que estamos viviendo en Argentina. Pues creo que no ha vertido opinión con respecto, por ejemplo, al conflicto que se vive en Gaza actualmente, que es durísimo. Han vertido opinión todos los líderes mundiales y no sé si el Papa ha vertido opinión sobre ese tema. Además, Cintia, podemos agregar que no se expidió sobre Gaza, tampoco se expidió sobre Venezuela, que mal es una noticia actual. Más cercana. Exactamente, todavía no dio su opinión, que me parece válido también. Pero también quiero traer un poco al debate que el clima de violencia que estamos viendo en nuestro país no es de hace diciembre del año pasado. O sea, en el gobierno anterior y en el anterior del anterior había intentos de saqueo, había casos de inseguridad, había faltantes en temas de sueldos, economía, salud. No es algo que sea algo nuevo. Ahora sí podemos decir que se está tomando una especie de decisión política, de decir no más a los cortes, no más a ciertas huelgas y no más a ciertas otras protestas de nivel político o social que antes se permitían. También. Protestar está muy bien, decía el Papa recién en el video, ¿no es cierto? Y hay algo que también me quedó muy bien grabado, es que los pobres defendemos todo. Es más, en la Constitución Nacional tenemos el derecho a huelga y lo podemos hacer, así que la verdad que no estaría viendo la lógica de lo que hace el presidente de reprimir a jubilados, por ejemplo. Sí, lo que Pero pasa es creo que justamente cuando vos tenés una discusión como la que está dando el Papa hoy, a lo que está llamando y contestando lo que decía ella, está llamando a la paz. Está diciendo, por favor, paremos con la represión, tratemos de arreglar estas cosas justamente con el diálogo. Está bien, pero
de ahí a la violencia extrema, me parece que estamos muy lejos todavía de la violencia extrema, sobre todo los que ya tenemos un par de años que sabemos lo que es la violencia extrema, digamos, ¿no es cierto? Sí, o siempre sea, todos los extremos son... Los extremos son malos, ¿no es cierto? Pero malos. hablar de violencia extrema, una fecha como hoy, o a esta altura del año, hablar de violencia extrema es un montón. Exactamente. ¿Sí? Y, repito, los que tenemos ya un par de años, los que estamos de este lado, que hemos visto y la hemos vivido la época de la violencia extrema, ejemplo, ¿no? digamos, estamos muy, pero muy lejos de eso. Sí. O sea, hoy, no sé si también la palabra represión cabe en lo que sucedió cuando se tiró el gas pimienta. No sé si cabe la palabra represión tal cual como es. Pero bueno, vamos a poner esa palabra, es un caso aislado. Un caso aislado en la ciudad de Buenos Aires, una manifestación que en este caso era de jubilados, tampoco es de trabajadores, no es una huelga, digamos, es un reclamo que fueron a hacer. Y también tenemos que hacer una aclaración. No todos los que estaban ahí eran jubilados. Claro, ¿sí? de hecho había una Además, nena estaba sacado de contexto. Es un hecho aislado porque yo también estuve acá acompañando, porque mi madre es jubilada y le estuve acompañando aquí cuando se manifestó. Justamente la policía de la provincia de Leandro Esdero nos estuvo gaseando a todos los que estábamos ahí, sin estar haciendo disturbios porque estábamos manifestándonos de manera pacífica en la plaza, en la vereda. Gaseando. Pero nos gasearon. Y hay No vi en videos. ningún medio que Justamente haya salido estaban- gas. Yo eso, tampoco los medios lo de vi. comunicación están financiados, eso es lo que pasa, por eso no lo vas a ver. El tema es que si vos te pones a mirar, estaba la caballería justo junto con infantería y estaban gaseando a quienes han jubilado. No eran ni siquiera gente de los sindicatos ni gente joven. ¿Cuánta Eran gente Igual había? en el ¿Cuánta caso gente de había? Buenos Aires Ponele que eran fue 1000 sacado de personas. contexto. Pasa que la gente ya está acostumbrada a los disturbios. Hay una nueva ley y no quieren respetar la nueva ley. Hacé tu huelga, está perfecto. nueva normativa. Tenemos derechos a reclamar nuestros derechos, valga la redundancia, pero hay una nueva línea, una nueva ley y hay que respetar. El Superior están Tribunal mal de Justicia acostumbrados. justamente En Buenos dijo que Aires- está el derecho a la protesta, por En ejemplo, Buenos que está Aires están mal legalizado. acostumbrados, por Bueno, empezar. Buenos Aires. Una se nena está- debería estar en el colegio, por empezar, no en una huelga. Claro, supongamos. Acá en perdón, la calle no se puede cortar perdón, y Miguel, no y perdón, entienden. Jorge. Yo soy docente. El otro día hubo un problema con una nena o un nene que le tiraron gas en la cara. Ese nene tenía que estar en la escuela. Exactamente. No puede estar en No otro entienden lugar. la gente y le llevan de No escudo puede a los menores, estar a los en otro vulnerables. lugar. El mejor lugar a donde va a estar esa criatura es en la escuela. Entonces, si los padres lo llevaron ahí, también hay que ver cuál fue el motivo por lo cual lo llevaron y lo pusieron en la primera línea. Miguel. Yo creo que efectivamente hay que encontrar el punto, se llama, el metapunto de vista que nos abarque a todos. Y la Argentina tiene que, como un mantra, repetir lo que es la democracia. Y democracia es el respeto por las diferencias, es el respeto por lo que uno piensa, por lo que uno dice, indudablemente desde el mundo, desde las ideologías, eso genera conflicto. Lo ideológico genera conflicto y tiene potencia. El libro de tomo 4 de Pensamiento Complejo de Morín claramente lo define, la fuerza y la potencia que tiene lo ideológico. Pero para poder no entrar en conflictos de ese tipo, sea de este lado o del otro, tenemos que encontrar un escenario y un tema, y hay que hablar de democracia. En la democracia, el uso del lenguaje es fundamental. El respeto desde el lenguaje, el respeto, doy un ejemplo. Nosotros integramos la red latinoamericana y ¿quién no dice que Maduro no ganó las elecciones? Y lo digo públicamente, no ganó porque nos mostró las actas, como le pidió el mundo que las muestre. Exacto. Y ahí aparece el principio fundamental de Gandhi. Para poder resolver una situación, tiene que existir la fuerza de verdad. Pero una verdad objetiva que nos agrupe a todos. Y nosotros tenemos que hablar, o sea, por ejemplo, el presidente de Naciones Unidas dice, no vamos a compartir el pacto mundial de Naciones Unidas. La gente... Exacto. Yo he decidido del Centro de Investigación para la Paz, efectivamente, el pacto mundial lo vamos a trabajar en las universidades, porque un gobierno puede tener una agenda, las universidades deben tener otra agenda, la política tiene la suya, los medios la suya. Es decir,
Eso es el corazón de la democracia. El corazón de la democracia es, se puede pensar distinto sin agraviar. Lo que pasa es que hay algunas voces que resuenan y cuando uno está en el poder, esas voces tienen otro impacto. Pero no significa que no existan otras voces más serenas, más cautas, más prudentes. Miren, porque después del conflicto, inexorablemente hay que ir a un escenario de paz. La Segunda Guerra Mundial, Westfalia, la Guerra de los 100 años, Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania. Bueno, el presidente Javier Milei tuvo el escenario de paz comiendo un asado con los 87 diputados, ¿no es cierto? Ahí disfrutando que le gasearon a los jubilados. Ese fue el escenario de paz y lo que hizo mover a los argentinos y argentinas. Así que ahí podemos ahora verlo lo que... a dónde lo llevó. Y algo con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente. Mi madre también es jubilada docente. Y no sé si te acordás en la época de Roy Nikich que se estaba por instalar la carpa blanca en la Plaza 25 de Mayo. Yo estuve ahí con mi mamá. Yo soy Y de ahí docente hace 30 aprendí años, así que a lo conozco. que es luchar y que cuando vienen a querer saquearnos derechos, las mejores conquistas y los mejores escenarios para ganar una lucha o un derecho son las calles. No hay otra. Acá lo que tenemos que ver principalmente es la ideología del Papa y lo que él transmite al mundo, porque él en una entrevista dijo, de italianos encima, porque no solamente es que los argentinos tenemos sus mensajes, dijo, los comunistas son los que piensan como los cristianos. Habló de su deseo de que los movimientos populares entren en la política. Y no tenemos que olvidar que el comunismo tiene más muertes en la historia que los nazis. Exactamente. Esto es algo muy preocupante y algo muy irresponsable de su parte, porque está siempre haciendo alusión a este tipo de cosas, sacándose fotos con, por ejemplo, el presidente de Bolivia, con Nicolás Maduro, con Castro, con todos dictadores que no son ejemplo de nada en nuestra historia. Y cuando dicen el Papa peronista, para mí sí lo es, porque constantemente está hablando de ese tema. Y como nosotros, liberales que somos, no nos gusta, no podemos permitir eso, porque es algo incoherente, o sea, es la cabeza de la iglesia y solamente debería abocarse a unir y no dividir, que es lo que está haciendo. Coincido, es como que se contradice porque mucha gente, como es referente religioso, Francisco, yo creo que tiene que dar más mensajes a la unidad, a la conciliación. Y lamentablemente estos comentarios como persona, no creo que lo haya dicho como Papa, porque un Papa llama a la conciliación, a la paz, así que lo dijo como persona y lamentablemente reflejó su ideología política, apoyando muchos de los dichos de Grabois, de sí, salgan, tomen los terrenos, las propiedades. Y es lamentablemente su ideología y lo plasmó y la gente religiosa lo tomó dogma como lo sí. que dice. Exactamente. Ahí está el problema. Quizás la gente necesita escuchar, aguanten, tengan paz, esperen, tengan esperanza, todo va a cambiar. Apoyemos la democracia, apoyemos la elección pero actual. también el Papa la recibió a Peto Velo. El mismo día que recibió a la CGT, Sí, eso es lo que quería recibió a... agregar. ¿Qué quiero decir? Y hay otra cosa que es muy importante marcarlo. Y yo veo la tolerancia que tuvo el Papa. Al Papa le dijeron recibió a el Milei mismísimo demonio. Así que Sí. Y después lo abraza a quien se lo dice. Entonces, y yo vuelvo a la filosofía hindú que ayuda mucho. La coherencia entre la palabra, la acción y los hechos que efectivamente... Yo lo que observo en la comunicación es que hay una patología del poder. Es decir, y paradoja. Los comunicadores saben muy bien lo que es la paradoja y cómo se trabaja la paradoja, que es, digo una cosa y hago otra. Entonces, por eso hice el anclaje yo en la democracia, no lo hice desde un purití, simplemente de algo que quede lindo. Cuando yo digo la diferencia, la democracia, y hay que hablar mucho de democracia, y siempre digo que el político es el primer demócrata, porque si está en ese escenario es porque respetó lo que dice el voto, automáticamente nosotros tenemos que encontrar lo que nos une, porque si pensás distinto a mí, vos no sos mi enemiga. No. Es decir, ese análisis lógico de que el que piensa distinto es el respeto al ser humano tal cual es y que no es causal de un conflicto, pero debo decir algo, hay ideologías, y ahí hablo de la concepción, el conocimiento no antropológico sino sociológico, que la matriz del poder es el conflicto.
En esto hay que tener mucho cuidado. En aquellas ideologías donde la matriz del poder es el conflicto, porque la matriz de análisis del sistema democrático no es el conflicto. El sistema democrático, efectivamente, lo que lo une, lo que suma, es la paz, el buen gobierno. Acá paro. Bueno, yo quiero quiero expresar la posición que tenemos como espacio político, justamente para redondear por ahí un poco los comentarios que hicieron. Nosotros somos liberales, de hecho pertenecemos a un espacio, al Partido Libertario, y nosotros respetamos la democracia al punto de justamente respetar lo institucional de lo que es la democracia, armando un partido político para llevar a nuestros candidatos a las elecciones y que tengan la posibilidad de ser elegidos por la población, cosa que en otro momento no hubo. Con respecto a lo que decías, con respecto a las paradojas, creo que también tenemos un claro ejemplo en Cristina Kirchner con respecto a ese tema. Y tuvimos más años de paradojas con ella, precisamente, que se ven hoy en día justamente en que estamos viviendo una realidad consecuencia de algo que no era en el tiempo. Un gobierno, ¿sí?, que expresaba una posición, que tenía un discurso hacia el pueblo, pero de que después en la realidad era totalmente lo contrario. Sus líderes vivenciaron la cuarentena de otra manera y no lo que decían que se debía hacer. O sea, decían algo, hacían lo contrario. ¿No te parece que eso es lo más paradójico? Bien, tenemos que ir a un haber? corte comercial, volvemos en un minutito y retomamos el tema. Bien, vamos entonces, como le prometimos, a una batería de testimonios. Adelante. En su momento, cuando él asumió el pontificado, me puse muy contento por el simple hecho de ser argentino, ¿verdad? Pero lamentablemente con el transcurrir del tiempo me fue defraudando con sus manifestaciones políticas y su arraigado ensamble con un sector de la política, cosa que no estoy de acuerdo, y lamentablemente está opinando de temas donde no se tendría que meter, porque son cosas muy difíciles, que se los dejen a los políticos, que para eso están. Él es un jefe de Estado y es un pontífice que tiene el manejo de la Grey Católica de todo el mundo, y están recibiendo a corruptos, a vagos, a ladrones. Me duele, ¿no es cierto?, como católica, que nuestro pastor principal que cree divisiones con sus declaraciones, está creando divisiones en nuestra población, en nuestra Argentina, que está tan necesitada de unión. Y la verdad que el gobierno hoy por hoy debería escucharlo al Papa. Es lo que nosotros vemos, digamos, y lo estamos palpando justamente por la situación alarmante que hay en el país y en la provincia, porque la verdad que son declaraciones justas, porque está visto, digamos, que este gobierno lo que está haciendo es la vista gorda, está dejando de lado a sectores populares, a familias que hoy la está pasando mal, y hay hambre, porque verdaderamente hay hambre en el país y en la provincia, y ellos siguen diciendo que no, que estamos bien, que hay que dar tiempo, pero el hambre no espera. Cada uno debe estar en el lugar que le compete. Yo creo que salió un poco de las esferas religiosas para meterse en algo político, que fundamentalmente eso es lo que hizo en varias oportunidades, pero bueno, es la máxima autoridad de la religión, hay que respetarlo. Para mí es muy importante lo que ha dicho el Papa. O sea, nosotros estamos viviendo una cuestión social, política y cultural terrible, que inevitablemente vamos a una catástrofe enorme. Y para mí es muy importante que el Papa, por ser una persona mundialmente conocida, una persona que representa a una institución cristiana a nivel mundial, me parece muy importante que intervenga. Que se meta en la política no creo, pues, lo de Dios es de Dios y lo de la tierra es la tierra. Él tiene que meterse en sus cosas y no en los asuntos de la tierra, ¿me entiendes?
su opinión política no tiene nada que ver con su opinión espiritual, o sea, él es la máxima autoridad a nivel espiritual y político, bueno, él tiene su opinión y es respetable. Esto fue en el medio de la plaza, al azar, no son anónimos, la gente virtió su opinión, ¿no es cierto? Todo lo que le preguntaba, ¿qué opinan sobre lo que acaba de manifestar el Papa? Esta fue la respuesta. Entonces ahí nos volvemos a enganchar con esto. ¿Vieron ustedes cómo se está polarizando entre unos y otros la cosa, ¿no? Entonces, esto me anima a preguntar si a veces estos líderes políticos, espirituales, empresarios, no deben quizá moderar el lenguaje, que era lo que destacaba Miguel, para no generar este tipo de cosas, independientemente, decime si estoy equivocado, que tengan la razón o no, a veces, sino contemporizar la situación para concitar la armonía, el amor y el afecto. Uso una reflexión bíblica, el uso y discernimiento sensato de la lengua. Los que leyeron la Biblia efectivamente saben dónde está ubicado y no está dentro de los 4 libros sagrados del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. ¿Qué quiero decir? Uno de los grandes secretos de la resolución de conflictos es el cuidado del lenguaje. El lenguaje tiene una carga, los hindúes dicen que la lengua es como las manos y los pies. Para el occidental no. La lengua es como que algo, ¿por qué? Porque no toca, porque no. Pero la Argentina se merece empezar a cuidar y ahí aparece desde dónde. Por eso hago el anclaje en el tema democrático. Puede pensar distinto, sí, pero cuidado. Pero acá me decía muy bien el compañero de programa, somos argentinos. La vehemencia que le pone el argentino en los temas tiene una carga que efectivamente, los que efectivamente vimos lo que pasó en el 75, los que vinimos de una democracia, luego pasamos a un gobierno militar y luego volvimos a la democracia, sabemos lo que es perder la libertad. Lo que es perder, cuando digo la libertad, y el cuidado de por qué hay que respetar tanto al que piensa distinto. Y esto tiene que ser efectivamente, doy otro ejemplo, las universidades salen a la calle por el tema del presupuesto. Ahí fue cuando el gobierno se dio cuenta que tiene que hablar con las universidades. Lo que decía el señor, la calle. ¿Qué quiero decir? Las universidades públicas y gratuitas es una cultura de la República Argentina, no así de Brasil. Entonces, todo se puede hacer en un gobierno. El tema es el cómo, el modo, el cuidado. Sí, igual yo quería por ahí que sale el tema, y varias veces se dijo por el Papa peronista. Hay un resumen que yo estuve armando el tema antes de venir al programa, donde Bergoglio también habla en contra de Alfonsín, habla en contra de Menem, habla en contra de Alberto, muchas veces tuvo enfrentamiento con Néstor. En contra de Macri, en contra de Kirchner. En contra de Macri, también tuvo en las reuniones también que tuvo con Milei, antes de recibirlo a él también. Yo creo que él es un papa que tiene y sabe que tiene peso. No creo que sea peronista, como lo escuché. Sí que yo creo que se preocupa por el pueblo. Él, como dije, se recuerda su país y no se va a olvidar nunca de su país. Y la última que por ahí quería recalcar era eso, ¿viste? De que por ahí lo encasillan y en ese sentido de peronista, pero él también, siendo Bergoglio, tuvo muchas discusiones con otros presidentes también. Sí, también, a ver, el Papa no solo recibe peronistas o del arco político ese internacional, sino también recibe, digamos, quien pide una audiencia con él, creo que el Papa lo recibe, y hoy hablaban de que lo recibió Milei después de decir que era el diablo en la tierra. Me parece que por un lado eso, y después cuando vimos los testimonios, me parece que, a ver, el presidente, creo que la base también de libertad de su partido es también un poco la fe. O sea, a ver, si queremos separar la fe y la política, ¿por qué la política también se mete en la fe? O sea, no es una discusión que la planteamos nosotros, sino que también muchos políticos se meten en la fe como
dueño de casa, ¿no? Sí, el tema es y que el también, Papa... Otra cosa, y también hay estados de fe, o sea, Israel también es un estado de fe y también muchas veces nosotros, nuestro estado hoy argentino, quiso, por un decreto, no me acuerdo bien, darle 100 millones de dólares a la AFI porque, no sé si era la AFI, el Servicio de Inteligencia, porque en nuestra cercanía ideológica, o sea, en la cercanía ideológica del país, nos fuimos a meter en una guerra civil que es de muchos años y me parece que hoy el país no está preparado para poner una postura en una guerra de esa magnitud. No. Así que me parece que por eso... Las Naciones Unidas, la neutralidad. Hay La un- neutralidad, dijo, Sí, no somos claro, o sea, hay claro, una no, no. cultura en Sí, la República seguro, Argentina. Seguro. Bien, el debate acá en realidad son los dichos del Papa, ¿no es cierto? Claro. De Francisco. Exacto. Que en este caso, como es una persona, es un referente, es un líder católico, de la religión católica, es un comunicador también. Y como comunicador social es un influencer. O sea, yo estoy acá con ustedes en la tele, todo lo que voy a decir a partir de ahora va a ser influencia, para bien o para mal. Todos los que están viendo van a seguir el modelo de lo que uno diga o no. Como decías anteriormente, eso va a tener peso, digamos, para bien o para mal en la sociedad. Lo dijeron en la tele. ¿La viste esa chica que lo que dijo? Claro, pero fíjate... Lo toman como referencias, absolutamente. Pero cierto. fíjate un detalle Claro. de todas las entrevistas. Sí, claro. Fíjate un detalle de todas las entrevistas, que toda la gente dice, yo soy creyente. A todos les pregunté antes yo si eran soy católicos, creyente. a todos. Yo soy Algunos creyente, confesos y claro. otros cristianos, pero no de ir a misa y todo eso. Pero sí les pregunté. Fíjate que los que están en desacuerdo, están en desacuerdo con Bergoglio, con el hombre, digamos, no con su fe. Entonces, Exactamente, con su La personalidad. gente supo con su separar. personalidad, con sus palabras. Entonces volvemos a lo que dijimos al principio. Tenemos que dividir lo que es la fe religiosa. Sí, y la política con- también, al señor que hoy dijo, la política está muy metida en la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento con Moisés, Toda la Noé, guerra. Pero todo es que política. eran gente que gobernaban a 1 millón de personas. Todo es Así política. que- Lo personal Igual, es político. tengo Antes de entendido, que todas hacía ¿cierto? O sea, política, por supuesto. Igual, de todas maneras, concordemos que a pesar de lo que dijo Milei con respecto al Papa, o sea, lo votó la mayor parte de la población argentina. O sea, yo creo que el argentino igual es muy pragmático, sigue manteniendo un criterio con sentido común y creo que sabe separar entre una expresión personal de un candidato a presidente de lo que manifiesta el espacio político por el cual llegó Javier Milei. ¿Sí? Nosotros como espacio político estamos a favor de la tolerancia, estamos a favor del Estado, sí, estamos a favor de un Estado pequeño, y de justamente limpiar de la corrupción a toda lo que es la institucionalidad del Estado. Considero que también los argentinos estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Que estamos queriendo mejorar y estamos teniendo más responsabilidad cívica en cuanto a lo político, y creo que justamente es por esto lo que causa tanta sensación las palabras del Papa y que no pasaron desapercibidas. Por eso yo decía, ¿cómo impacta y de qué manera gravita en todo el contexto argentino, independientemente de la feligresía católica, lo que dijo? Volviendo de nuevo, ¿no es cierto?, a esto que está causando tanto revuelo en toda la sociedad, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una vista atrás a la historia de la separación entre la Iglesia y el Estado, que todo esto con la bronca del catolicismo y los liberales o la derecha empezó con la ley de Julio Argentino Roca de la 1420, que él quería empezar una separación, o sea, hacer un Estado laico. Y bueno, hace no mucho, desde 1978 hasta el año pasado, el Estado financiaba a la Iglesia. Eso también tenemos que tener algo bastante presente, por así decirlo. Sí, y además en nuestra Constitución, también en el artículo 2, sostiene que la Argentina tiene el culto católico apostólico romano. Y bueno, en el artículo 14, el libre de culto. Y Ahí hay una cuota de poder muy grande.
Ahí quiero agregar algo que estaban hablando. De todas maneras, yo pregunto lo que están diciendo, ¿en qué influencia lo que ustedes están diciendo en las manifestaciones del Papa? ¿Que el Papa está interesado en que el Estado lo siga protegiendo, la Iglesia no está interesado? En mi caso, es una bronca contra los liberales de la derecha que también Francisco demuestra en una película que está en Netflix, Los dos papas. Él cuenta su historia con la dictadura militar que tuvo y ahora se expresa muchísimo más. Ahora está, sí. Y yo creo que viene de ahí la herida. Además de que con todos los asesores que tiene en Roma debería estar como más informado de toda la historia. No sé si es muy personal lo que él hace, pero yo como católica, yo lo separo a lo que es el Papa, lo que es su eminencia y lo que es su persona. Lo que vos estás diciendo, en este caso preponderó Bergoglio al Papa. Exactamente. Yo tengo la clara convicción que lo personal es político, ¿no es cierto? Y volviendo a lo que decía acá la chica, volviendo a lo que hablaba el Papa, él decía, en vez de pagar justicia social, pagaba con gas pimienta. Yo creo que también aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Pero yo creo que no podemos estar continuamente, que es lo que está pasando hoy en la República Argentina y también acá en la provincia, que todo es la culpa del gobierno anterior, del gobierno anterior, del gobierno anterior. Pero ¿cuándo se van a hacer cargo de las cosas que están pasando hoy? Y algo que yo quiero dejar bien en claro es lo siguiente. Entiendo el Partido Liberal que tiene un proyecto de acá 35 años, 40 años, como lo dice su presidente, pero el hambre no espera. La gente cada vez va al supermercado y trae menos cosas porque el sueldo no les alcanza. Y creo que como jefe comunal de la fe, yo creo que se va a preocupar, ¿no es cierto?, por quienes profesan esa religión de que por lo menos tengan un plato de comida todos los días. Hoy podemos ver cómo la iglesia, si trabajás en el centro, en el microcentro, si pasás en colectivo o en lo que te muevas, porque hasta los colectivos están impagables, vas a ver cómo en la iglesia catedral podrían ver cómo daban comida y eran colas que daban vuelta, inclusive la escuela que es la León Zorrilla, si no me equivoco, la que está ahí. Entonces creo que muchos cuestionan el gobierno, a lo que hablamos en el bloque anterior, muchos cuestionan a Cristina de las cuestiones anteriores, de las gestiones anteriores. Algo que hice acá un machete, es mucho cuestionan a la ruta de los derechos K, como por ejemplo CONICET, Ferrocarriles Argentinos, Conectar Igualdad, Progresar. ¿Qué hay hoy en este gobierno? ¿Qué hay de financiamiento? Por eso salen el 2 de octubre los estudiantes. Podemos ver la realidad y yo creo que como jefe comunal el Papa, esas cuestiones le están preocupando, que no le alcanza el sueldo a quienes profesan la fe y cada vez las iglesias están más abarrotadas. Yo vivo en un barrio y la iglesia San Antonio, que lo puedo decir, están abarrotadas de gente que va a comer y eso no pasaba en la gestión anterior de lo que decían que éramos corruptos, de los que decían que éramos chorros y de los que se limpiaron todo y se la llevaron todas. Volviendo al tema del Papa, estas realidades, nosotros decimos en televisión que la realidad supera la ficción. Esto pasó antes de antes, pero me parece que si seguimos echando culpas, ¿no es cierto?, a quienes fueron responsables, es muy difícil de conseguir lo que él está proponiendo de alguna manera, ¿no es cierto? Por eso estamos evaluando si las palabras del Papa fueron atinadas o no, y si genera separación o armonía. El Papa, los escuchaba atentamente, una de las cosas por las cuales me apasiona tanto trabajar con los brasileros, el Papa es jesuita. Claro. Cuando decimos jesuita, las misiones jesuíticas fueron quemadas por 3 imperios: el brasilero o el portugués, el español y la misma Iglesia Católica. El Papa Francisco, los jesuitas, 30 años no pudieron entrar al Vaticano, ni los libros de los jesuitas no se podían leer. Talleyrand de Chardin. Efectivamente, el fenómeno humano, 50 años esos libros no se podían leer. ¿Qué quiero decir? Paralelamente a la expresión en ese momento, yo creo que el Papa reaccionó. Hubo una noticia y él reaccionó, que efectivamente es lo que suele pasar. Nosotros, aparte de ser humano, tenemos mamíferos y somos tenemos reacciones. Él reaccionó. Yo ayer reaccioné muy fuerte cuando escuché a Milei en Naciones Unidas, porque hace mucho tiempo trabajamos la Agenda 2030. Porque dije, la Argentina pierde neutralidad. Esa es nuestra identidad como la educación pública y gratuita. Es decir, ¿qué quiero decir? Cuando hay cambio,
se genera un torbellino de tal envergadura que se desestabiliza a la persona. Y ahí es donde hay que volver a tomar distancia, vuelvo a Gandhi, hay que tomar distancia de esos cambios que están ocurriendo para ¿saben por qué? Porque lo dijo muy bien la señora. El presidente está legitimado. Hasta el año que viene hay elección. Y 2 años más y hay de nuevo. Por eso hacía el anclaje de mirar el contenido de lo que es una democracia. En la democracia tenemos que tener el cuidado del lenguaje. Tenemos que tener el cuidado de que piensa distinto y yo puedo tomar un café, puedo conversar y la ideología no me lleva a un hecho de violencia. Es decir, la Argentina se merece empezar a hablar de este tema. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son las consignas del sistema democrático? Porque si no, vamos a estar en el gobierno anterior que confrontó, en el otro gobierno, pero lo dijo muy bien el compañero docente, es el argentino. El argentino es vehemente, pero ¿saben qué? Que esa vehemencia no nos lleve a un comportamiento de violencia y que efectivamente los hechos siempre son tal cual son, ¿eh? Lo que dijo el señor, la iglesia tal cual, es una realidad. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es la patología del poder. La patología del poder, que está muy estudiado también, que es la puerta también de los conflictos, la patología del poder es lo que te hace perder el poder. El Papa también, a ver, todos nos quedamos con esa frase de que cuando habló del gas pimienta, pero no, cuando uno escucha o ve todo el discurso del Papa, habla en una parte de que si perdemos el amor, perdemos el rumbo. Y la verdad que el rumbo de una sociedad justa tiene que ser el amor. Y hablaba de compasión. Y creo que, a ver, en una sociedad donde desde diciembre hasta acá había que ver quién llegaba primero o quién gastaba más, quién gastaba menos, y en ese gastamos más, era la educación, que ahora se va a recortar en el próximo presupuesto. Creo que la compasión se perdió un montón desde el diciembre hasta acá, porque el anterior gobierno los anteriores gobiernos se buscaba mucho la compasión. En estos ya no. Yo no coincido con vos porque me parece justamente que la diferencia está entre el discurso, ¿sí?, público y la realidad. Puedo decir que se buscaba compasión. Para mí me pareció totalmente aberrante lo que se hizo durante la pandemia, no solamente el encierro, el tratamiento bajo protocolos inhumanos que hubo, ¿sí?, en los hospitales. El encierro también fue inhumano. Nos golpeó no solamente desde lo moral, desde lo psicológico, emocional y económico. ¿Eso no te parece violencia? Lo que vivimos durante la cuarentena, no solo en ¿no Argentina te parece violencia? Hubo cuarentena. Fíjate, No déjame terminar. Exactamente, pero la nuestra fue una de las más largas. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué hubo este cambio social? ¿Por qué hubo este cambio de gobierno? Tienen que hacerse cargo de lo anterior en cuanto a que hay muchas situaciones que provocaron, ¿sí?, que provocaron el surgimiento de este tipo de líderes en todo caso, ¿sí? Porque seamos sinceros, o sea, Milei, ¿sí?, es más anárquico que liberal. Me hago cargo de lo que digo, ¿sí? Pero este líder lo posicionó a la sociedad, no solamente los liberales. Los liberales somos la minoría, ¿se entiende? Somos la minoría que salió a defender a las pymes, el derecho a la libertad, el derecho a la libre circulación, el derecho a decidir sobre tu cuerpo y tu salud, cuando en un momento se nos imponía una vacunación obligatoria, un encierro obligatorio por sobre el bienestar psicológico y emocional y económico de toda una población. Adelante, ¿tiene el micrófono? No, sí, yo más que nada creo que yo sé que el Papa seguro está mirando Argentina, está viendo lo que el presidente está haciendo, ya lo recibió, está continuamente abocado a todo lo que la política haga, y yo creo que el mensaje que, volviendo al tema con lo que vinimos, que era el Papa, yo creo que él está mirando todo lo que los políticos hacen y también ve todo lo que le llega a él, porque a él le llega todo, le llega a los comedores, le llega a la escuela, le llegan los maestros,
le llega todas las cosas y yo creo que ahí está preocupado él, por eso él da su mensaje y como lo decía antes, yo no creo que el Papa tenga un partido político, sino que se preocupa por la gente y creo que en ese caso yo creo que el debate tendría que ser ahí, de que el Papa no tiene partido. Creo que haciendo hincapié en lo que decías, sí tenés razón, hicimos las cosas mal, por eso ganó Javier Milei. Eso no se discute, ¿no es cierto? Pero este gobierno podemos ver desde el 10 de diciembre hasta hoy, septiembre del 2024, que perdió la credibilidad. Sus mismos votantes se le están dando vuelta porque lo que estás diciendo que supuestamente pueden invertir las pymes, pueden potenciar trabajo, pueden salir. Hoy vemos jóvenes que votaron a favor del gobierno de Javier Milei, tirando currículum por todos lados y no consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque no se abren las exportaciones tampoco. No vienen las empresas a poder invertir dentro del país para poder generar fuentes de empleo. Y yo creo que eso le preocupa al Papa también. Vamos a un corte y volvemos con el tercer bloque. Ya estamos en el tercer bloque de este interesantísimo tema. Yo lo que quería destacar que acá tenemos de diferentes ideologías religiosas, hay evangelios, hay religiosos de la religión católica, hay políticos, hay académicos, hay chicos que piensan de una forma partidaria diferente a la otra, pero dentro de este contexto hay lo que yo siempre pregono, hay respeto. Y esto es muy importante. Vamos a la segunda batería de testimonios. No sé, es Papa, así que nuestra cabeza de la religión, así que podemos creer en él que todo lo que dice es para consejo de uno, ¿no? Para mí, modo de pensar, es más Bergoglio, le domina más el Bergoglio que el Papa. Está criticando cosas que no le corresponde a él. Y ser otra persona mejor, y no dedicarse a cosas que no tiene que hacer. Él, como siendo jefe de una de las iglesias más grandes del mundo, tendría que tener cuidado en ese tipo de declaraciones porque en vez de traer calma, creo que trae más turbulencia, ¿no? O sea que hay momentos en que uno tiene que ser cuidadoso con las declaraciones que hace, ¿no? Parece un chusmerío de barrio lo del Papa. Detrás de todo esto está el pueblo argentino, que es el que realmente la está pasando mal, y necesitamos que todos se pongan de acuerdo para que salgamos adelante todos juntos. Y me parece que no está muy bien informado el Papa. No es así. Y la verdad que da vergüenza que él reciba esas clases de personas que se fueron ahí a decirle lo que tiene que decir. Es lamentable, pero bueno, es nuestro Papa. Yo soy católica, pero me molestó mucho lo que él dijo. Y bueno, eso son los nuevos paradigmas. Estamos pasando una generación que se terminó y estamos comenzando una nueva generación. Y en esta nueva está el Papa, están esto, lo otro, que nos están dando lugar a los nuevos paradigmas. ¿Entendés? De saber lo que es la cultura religiosa, de saber lo que es la cultura del gobierno, porque el gobierno que tenemos pone toda gente mediática y eso repercute mucho y a veces nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Lo que yo tengo entendido que el Papa a nosotros es mi pensamiento, es como que nos soltó la mano, arréglense porque él nunca vino acá. Y la verdad, en este momento estamos pasando por un mal momento, todo lo que es el pueblo le está pegando duro el gobierno al pueblo y nosotros no sabemos otra cosa más que salir a las calles. Ahora estamos acá haciendo una intervención para que
aflojen de allá arriba un poco más por el tema de los chicos, porque eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Vos crees que el comentario del Papa puede llegar a tener incidencia en las definiciones del Poder Ejecutivo Nacional? Ojalá. No me cayó bien que haya opinado, cualquiera sea el gobierno que tengamos, porque hay que respetar la voluntad popular, pero a mí no me cayó en gracia que haya opinado de esa manera respecto a cuestiones que no le competen, porque él es el pastor universal, debería dedicarse más a predicar el Evangelio y a predicar más la igualdad, pero también con ejemplos propios, y no opinar de los gobiernos que sabemos que son diferentes y que tenemos que aceptar porque la gente los eligió. No sé. Esta fue la batería de testimonio. Habrán visto ustedes que fue muy heterogénea, ¿no es cierto? Poníamos micrófono a la gente que se acercaba o que venía caminando por ahí, por la plaza, y los testimonios también son bastante diferentes. Por eso me gustaría retomar la cosa, nos quedan escasos 15 minutos, ir haciendo evaluaciones, por el título de esto fue ¿el Papa nos une o nos separa? Estas definiciones, ¿nos unen o nos separan? Esto que dijo, ¿va a precipitar al presidente de la Nación a contemporizar de otra manera, a comportarse de otra manera, a cambiarle el lenguaje? ¿Une o separa? Esto es lo que hoy, ¿no es cierto?, merece un intercambio de opiniones. Y no hay ninguna... ¿Qué tal? Bueno, yo creo que lo que quiso decir el Papa se refiere, digamos, a un aspecto más allá de la política y de cosas como esas, pero viendo los testimonios de la gente, hoy en día la gente, calculo yo, que está esperando una respuesta del Papa. ¿Qué quiso decir el Papa? ¿A qué se refería? Digamos, una aclaración. Una aclaración, digamos, porque la gente hoy en día está lastimada por lo que él dijo. Siendo una figura muy importante, es lastimoso y picante a la vez lo que dijo, porque la gente sigue en sí lastimada por todo lo que venía pasando desde el gobierno anterior hasta ahora, y que el Papa también diga esas cosas es como que genera una inquietud en la gente. Se lo puede ver en las entrevistas de la gente que la gente está esperando una respuesta a qué se refiere o qué quiso decir. Francisco vino para unirnos, yo creo que no tenemos que perder el foco en eso. Si bien no hay duda que las declaraciones sobre el gas pimienta nos separaron más que unirnos, no perdamos el foco de que es el Papa de todos. Sí, claro. Si bien es el Papa argentino... ¿Cuánto es? 1.700 millones de feligreses creo que tiene, ¿no? La Iglesia Católica. Exactamente. No perdamos el foco de que es humano, es argentino y siempre está en constante contacto con políticos de Argentina. No nos olvidemos que en la elección del año pasado puso un candidato a presidente, que ese candidato a presidente hoy es funcionario del Vaticano y es argentino. Así que no perdamos el foco. Francisco está más para unirnos que para separarnos. Yo creo que la verdad que lo que decís, sí tenés razón, la verdad que el gas pimienta nos separó del Estado con la gente, ¿no es cierto? Diferentes las realidades. Un Estado que reprime a jubilados que están reclamando su derecho a un Estado que mira para el otro lado. Con respecto a lo que decías vos, que la gente está lastimada por lo que dijo el Papa. La verdad que sí, puede ser que sí, pero también yo creo que los jubilados también están más lastimados por lo que dijo el Papa, ¿no es cierto? Con la feroz represión que sufrieron en toda la República Argentina. Así que eso. También porque Bergoglio un poco baja lo que predicaba Jesús, que era el amor, la compasión, y me parece que hoy como argentinos, desde el lugar que estamos, ya no pensando en quienes hoy ocupan los lugares de toma de decisión, sino como argentinos llamarnos un poco a la reflexión y a la compasión del otro, ¿no? Cuando podamos ayudar a alguien que la está pasando mal, porque en estas crisis social y económicas hay gente que la pasa mal por más que los números no den esa cosa. Así que bueno, nada, eso. Bueno, yo resumo lo que ya expresé anteriormente, que yo creo que más allá de las palabras de Francisco, el argentino sabe diferenciar bien lo que es la iglesia de lo que es la democracia y la política, y si ni aún con lo que expresó Javier, que dijo que el Papa era la representación del demonio en la tierra, ni aún así tuvo la repercusión que podría haber tenido esa expresión.
yo considero que más allá de eso, el argentino está entrando en un proceso de encauzarse en cuanto a lo que es la responsabilidad social, cívica, de hacerse cargo de los gobernantes que elige y también del compromiso que necesitamos como sociedad para lograr que la Argentina realmente surja como potencia. Adelante, adelante. Aprovechen que nos quedan minutitos. Yo creo, o esperemos, o tengamos esperanza, que la gente que tiene fe en su credo, ¿no es cierto?, en el credo del catolicismo, va a seguir esperando mensajes de paz, mensajes de conciliación. Y que esos mensajes no solo sean para los simpatizantes de su ideología, sino que sea para todos los ciudadanos, porque justamente los argentinos son los que más están al tanto, están a la espera de escuchar, a ver qué nos dice, qué mensaje de paz me puede traer hoy el representante mundial, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tendría que cambiar y seguir en ese discurso de paz y de serenidad, de prudencia, ¿no es cierto?, de hablar con cautela para todo. Adelante, adelante. Bueno, yo quisiera decir que el Papa tendría que venir a visitar Argentina, ya que tanto opina sobre nuestra situación política, que desde que asumió el 13 de marzo, yo tenía 12 años, nunca vino. Y otra cosa, si le preocupan los jubilados, debería vender algo del oro del Vaticano que tiene y ayudarnos. Y habla del gas pimienta, pero no habla de las 2 cárceles que hay en Venezuela, que están reprimiendo a personas que están en contra del gobierno, bueno, pseudo gobierno de Maduro. Me parece que es muy hipócrita y muy irresponsable de su parte que haga todos esos comentarios, pero hay que respetarlo como papa y, bueno, como figura. Adelante. Sí, más que nada para hacer el cierre de la idea que dijimos hoy, de une o separa. Yo creo que él quiere unir a la Argentina, unir a todos los países, unir a la gente que está también, los países que están en guerra. Yo creo que también desde acá nosotros también podemos hacer algo, llevar un mensaje a nuestra casa, a nuestros lugares de trabajo y tratar de por ahí saber también que él también es una persona, un hombre que puede equivocarse, todos nos podemos equivocar. Yo creo que así como los católicos se sienten lastimados por lo que él dijo, yo creo que también tenemos que ver para qué también profesamos también la religión del cristianismo, de perdonar, de analizar a la persona y de ver en qué podemos seguir avanzando. Y yo creo que esperemos que la Argentina siga un poquito más unida de lo que ya estábamos y que mejoremos lo que tenemos que mejorar. Adelante. Siguiendo el pensamiento de la compañera, como decía anteriormente, seamos responsables de los candidatos o a presidentes que nosotros elegimos como sociedad, pero también seamos también conscientes de que si es una figura pública, es un influencer, más allá de que sea papa, de que sea Francisco, de que tenga ideología política, de lo que sea, es un influencer, es un comunicador y todo lo que diga a partir de ese momento va a tener influencia en la sociedad. Para bien o para mal, separa, porque en este caso está hablando de algo que pasó en Argentina que fue mínimo, digamos, a comparación de cosas que están pasando en el mundo y que tampoco tuvo, digamos, la delicadez de por lo menos simpatizarse con los otros países. 30 segunditos. ¿Qué dijo el Papa? Picante lo que dijo el Papa. Bueno, yo calculo que él quiere unir a la gente, digamos, a la sociedad, que es lo que hoy en día estamos necesitando. Estamos necesitando unión, amor y libertad, más que nada. Lo bueno que yo veo acá es que todos podemos debatir en libertad, que todos estamos opinando sobre lo que dijo el Papa, pero aparte hay un detalle, sin querer todos hemos puesto un grano político o nuestra ideología política en cada una de las respuestas. Nunca fuimos imparciales en la respuesta. Entonces, eso también es bueno en la Argentina, después de venir a una Argentina que no se hablaba de política, que los chicos, que los jóvenes, que ellos que tienen mucho menos años que nosotros, hablen de política y tengan una ideología marcada, eso está buenísimo. Podemos coincidir o no, pero para eso están los debates. Exactamente. Miguel. Sí, yo pensaba en los terceros en un conflicto, ¿no? Y cuando digo un conflicto, en esto que planteó el Papa, si efectivamente hay una diada de los que están a favor o en contra,
Los terceros son la opinión pública. Y la opinión pública, en este caso los medios de difusión, una de las características en un conflicto, uno le da intensidad para que escale o para que desescale. Y ahí viene la inmensa, por eso me pareció muy importante tu propuesta de desafío de Jorge, de que dónde ubico esto que puede separar o puede unir y qué intensidad y qué responsabilidad como medio de difusión le doy a ese tema para que efectivamente entre argentinos, aunque pensemos distinto, que es la esencia de la democracia, cómo efectivamente uno puede cultivar mensaje de paz desde este lugar que es trascendente porque no es un tercero extraño, sino un tercero responsable frente a un hecho fáctico. Bien, señores, el programa se nos terminó. Lo cierto es que por un lado tenemos al Papa Francisco, que con estas exposiciones ha generado y ha marcado una diferencia con el presidente de la Nación. Uno, defendiendo a los que menos tienen en el centro de la Iglesia Católica, en el centro del Evangelio, bregando por los que menos tienen, por los pobres, por la justicia social, que no es patrimonio del peronismo. Esto nace hace 100 años en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La Iglesia Católica lo acuñó a esto, ¿no es cierto? Por eso cuando lo calificaban al Papa, no, para que esta frase no es de nadie, es de la Iglesia realmente. Entonces él predicando por todas estas cosas que son absolutamente necesarias, quizás, ¿no es cierto?, le brotó ese argentinismo, esa necesidad de decir las cosas de la manera que lo dijo, y ha generado una situación bastante ríspida con un presidente que está firmemente definido a conseguir el equilibrio fiscal, a reducir el déficit, a bajar la inflación y a tratar de mejorar la situación de todos los argentinos. Digamos que el objetivo final de los dos sigue siendo el mismo. Lo que pasa que esta polémica se instaló, y el antagonismo entre una posición y la otra también se instaló. Lo que tenemos que tratar de buscar es moderar los lenguajes de un lado y del otro y avanzar, ¿no es cierto?, en función de las necesidades que estamos viviendo todos en este momento y que no es nada fácil. Las diferencias ahondan mucho más la situación que vivimos y eso no termina siendo bueno. Reflexionemos. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.